Rogamos al Señor que nos dé gracia para poder entender su palabra, para recibirla. Cualquiera sea el propósito del Señor para enviarla esta noche. A veces es para consolación, a veces es para exhortación. Sea cual fuera el propósito del Señor en esta hora, que el Señor nos dé esa gracia para recibir su palabra como de sus labios, que al final de cuentas es su palabra. Abrimos nuestras Biblias en el libro segundo de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 7. Entre ustedes lo encuentra, damos el saludo respectivo a la audiencia de Faro Estéreo en www.radiofaro.es.tl, Radio Faro Estéreo 105.9 del FM, asimismo a la gente de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, Radio Maranata en la web desde Jalapa y Radio Dios de Pacto desde New Jersey, Estados Unidos. La palabra del Señor dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos, todos ellos, como espinos arrancados, los cuales nadie toma en la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Señor, revélate a nosotros en esta hora, que tu palabra cumpla el propósito para el que la envías. Danos un oído atento, un corazón dispuesto, Señor, para que recibamos tu palabra con fe y hallemos gracia en ella. Padre bendito, usa a tu siervo, el más pequeño de tus siervos, el más indigno, el más incapaz, el menos preparado, pero el más dispuesto. Señor, heme aquí. Aquí están mis labios, aquí está mi voz, aquí estoy yo, Señor. Glorifícate hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dice precisamente así el encabezado de esta porción: las últimas palabras de David. Ya a punto de morir el rey David se expresa de esta manera. Y hay algunas cosas que quisiera hacer notar de esta porción. Dice de David que fue levantado en alto, que fue ungido del Dios de Jacob. Dice de David que él era el dulce cantor de Israel. Dice que Jehová había hablado por él, y su palabra, la palabra de Dios, había estado en su boca. Dice también que Dios hizo promesa al pueblo de Israel, diciendo que habría un hombre justo que gobernaría entre los hombres, que gobernaría con el temor de Dios, cuyo reinado sería como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra. Mire todas las cosas que promete Dios para Israel, su pueblo. Y David, siendo electo por Dios como rey, dice en el versículo 5 que él no llena el requisito, que él de alguna manera no es ese hombre justo, el cual gobernaría con justicia y en el temor de Dios. Dice el versículo 5: no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él sabía que la promesa esta
había sido dada a la casa de David. Él sabía que de sus lomos, de su simiente, saldría un hombre que gobernaría con justicia y en el temor de Dios, que sería como la luz de la mañana y como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Sabía David que la promesa de Dios sobre su familia y sobre su casa había de cumplirse. Sin embargo, veía él su condición de humano y pecador, veía a sus hijos, veía la descendencia suya y dice: sin embargo, mi casa no es así delante de Dios. Hace unas 2 semanas aproximadamente, en domingo precisamente, estuvimos hablando acerca de la necesidad de nosotros los seres humanos de humillarnos delante de Dios y reconocer nuestras culpas, de reconocer que necesitamos misericordia de parte de Dios. Decía yo que últimamente las iglesias no confrontan el pecado, porque al hablar del pecado la gente se va y dice: ya no hay que hablar del diablo, dice, hablemos más de Cristo. Ya no hay que hablar del pecado, hablemos de amor. Y entonces se han sacado del vocabulario de los predicadores palabras como infierno, palabras como el pecado o el arrepentimiento. Sin embargo, David, del cual la palabra da testimonio, dice: el ungido del Dios de Jacob, el varón que fue levantado en alto, el dulce cantor de Israel, en cuya boca había palabra de Jehová. Él se reconoce injusto, indigno, incapaz e inmerecedor. Sabía él que la promesa no se había cumplido en él, sino que vendría de sus lomos el cumplimiento de la promesa bendita del Señor. Este versículo, mis hermanos, no es una promesa solamente, es un conjunto de promesas, una cajita de perlas. El pacto es el arca que lo contiene todo, y dice David: aunque mi casa no es perfecta, sin embargo, dice, el Señor ha hecho pacto perpetuo conmigo. Y hermanos, de ese pacto perpetuo quiero hablar esta noche. Hermanos, de esa promesa bendita del Señor quiero hablar esta noche, porque la promesa es que Él enviaría un Salvador, que de la simiente de David nacería un hombre que gobernaría con temor de Dios, con justicia y equidad, que traería salvación a las naciones. Y esa promesa, mis hermanos, ha sido cumplida en la persona de Cristo Jesús, pero su vigencia aún permanece, por cuanto esa promesa abarca todas las cosas en la vida de aquellos que le reciben como su Señor. Por eso dice: ordenado en todas las cosas, y será cumplido este pacto. En la persona de Cristo Jesús fueron ordenadas todas las cosas. Los misterios de la sabiduría de Dios están encerrados en Cristo Jesús. Él es la sabiduría misma. Cuando Salomón habla y dice en el libro de Proverbios: la sabiduría clama a voz en cuello, está hablando de Jesús mismo. Jesús clama a voz en cuello y dice: vengan hombres imprudentes y coman de mí. Allá el apóstol San Juan en su primera epístola hace alusión a esa sabiduría que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo a los Corintios dice: mas Jesús es poder y sabiduría de Dios en los que creen. Mis hermanos, la promesa de un varón que ordenaría todas las cosas y en cuya persona nos serían revelados todos los misterios, y en cuya persona encontraríamos la solución a todas nuestras necesidades, esa promesa sigue latente hoy. El Señor ha hecho pacto, dice la Escritura, y ese pacto, dice, será cumplido, será guardado. Quiero que de alguna manera haga una mirada retrospectiva y vuele hasta aquel momento en el que David está
por morir, dando estas últimas palabras, su último discurso. Hace algún tiempo también estuve hablando acerca del nombre de Jesús. Yo decía a mis hermanos, Elohim, Dios Padre, no tiene un nombre con el cual revelarse a los hombres. Es tan sublime que no hay palabra humana que pueda describirlo. Los hebreos inventaron un tetragrama que es JHBH y no se puede pronunciar. Luego trataron de alguna manera de pronunciarlo y empezó a sonar como Yahweh o Yahvé, y ahora se dice Jehová. Pero Dios no se había revelado al hombre, pero sí había hecho una promesa para el tiempo de David, y la promesa era enviar un Salvador que saldría de la simiente de David, y a esa promesa hace alusión David. Mire, la salvación no era nada seguro. La gente cometía pecado y tenía que venir al templo y ofrecer sacrificios, y el sacrificio dice que solo era sombra de lo que habría de venir. Era como cuando a uno le dicen, mira, no te puedo pagar, pero te firmo un pagaré. ¿Y qué es un pagaré? Un papel común y corriente que dice, yo, fulano de tal, con documento de identificación tal o cual, me comprometo a pagar tal cantidad de dinero, dice, a fulano de tal. Eso es un pagaré. Vaya con ese papelito a comprar. De igual forma sucedía con los sacrificios que se ofrecían en aquel tiempo. Eran una especie de pagaré. Cuando venga lo perfecto, este pecado mío, esta deuda mía será cancelada. Eso es lo que decía el sacrificio que ellos hacían. Regrese usted en el tiempo, al tiempo de David, y dése cuenta la incertidumbre que había en cuanto a la salvación, en cuanto a Dios, un Dios que nadie había visto. Moisés le pidió verlo y el Señor le dijo, no podrás ver mi rostro, de cierto morirías. Y apenas lo ve, dice, escurrirse entre las piedras, y alcanza a ver su manto. No era visible al hombre. Él en su gloria no puede ser visto por el hombre. Cuando una vez se le apareció al apóstol Pablo, cuando Pablo iba en persecución de los cristianos, dice que el resplandor de la gloria de Dios fue tal que el rostro de Pablo se quemó y quedó ciego por el resplandor de la presencia del Señor. Una semana después, Dios lleva a un hombre de Dios para llevarle palabra, para que este hombre se haya convertido, y dice la Escritura que se le caían como escamas de la cara, de los ojos, por lo quemados, estaba descascarando, porque era la gloria del Señor, el resplandor de su gloria había quemado literalmente su piel y sus ojos. Nadie podía ver al Señor, nadie puede ver al Dios Altísimo. Por eso Él hace una promesa y dice que Él se revelaría a los hombres. Y en efecto lo hace, y al profeta Isaías le es dada la promesa cuando dice, y llamará su nombre Jesús. Ahora sí tenemos un nombre para referirnos a Él. Es el nombre de Jesús. Y cuando Jesús viene y se cumplen todas las profecías que hablaban de Él, el profeta Isaías, que es el que más habla de la venida del Señor Jesús desde su primera venida, y el pueblo en aquella incertidumbre, un día, al salir a escuchar a Juan el Bautista al desierto, se acerca un hombre cuyo rostro refleja una gracia sin igual, y Juan dice, este es de quien yo os he hablado, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Jesús le pide ser bautizado y él le dice, yo debería ser bautizado por ti. Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Cuando Juan pone su mano sobre su frente para
que Jesús sea sumergido en aguas, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un misterio es revelado, porque allá en Levítico capítulo 4 dice que cuando traían el becerro para ser sacrificado, el sacerdote ponía una mano sobre el penitente, sobre el pecador, y otra mano sobre la cabeza del cordero, y los pecados simbólicamente eran transferidos al cordero que había de morir. Ahora Juan pone sus manos sobre el Cordero de Dios, dice: y este es el Cordero de Dios que ahora lleva el peso del pecado de todo el mundo. Se descubren estos misterios y la promesa se cumple, y empiezan a abrirse los ojos de los cristianos, de los primeros cristianos, para entender que era el cumplimiento de la promesa, que Jesús es el Hijo de Dios. Aún en nuestros días hay gente con el entendimiento cegado, enceguecido. No quieren entender. La promesa se ha cumplido, pero la promesa encierra mucho más que la primera venida de Cristo. La promesa en sí encierra, oiga cómo dice, versículo 5, el ordenamiento de todas las cosas. El hombre sin Cristo vive una vida desordenada y vacía. El hombre sin Cristo vive una vida desperdiciada y banal. Pero cuando Cristo viene al ser humano, pone orden a la vida. Este mundo, mis hermanos, está en un caos increíble. La convulsión sociopolítica que vive nuestro país, Guatemala, no es nuestra. Honduras, El Salvador, Panamá, México, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile, toda Latinoamérica está convulsionada por la corrupción. Y si nos vamos a Europa, vemos países como Grecia que han sucumbido económicamente y están destruidos. La ex Unión Soviética tratando de reintegrarse. Estados Unidos en una decadencia moral y espiritual. Leía unas estadísticas recién y dice que un 33% de los cristianos profesantes en Estados Unidos han abandonado las iglesias y otro 10% está por irse. Y en este caos, hermanos, solo hace falta que venga el único que puede ponerle orden a las cosas. Cristo Jesús vuelve a la tierra para poner orden. Estas últimas palabras de David pueden ser hoy mis palabras. Aquí en un suspiro, en medio de esta crisis, en medio de estas cosas que a lo mejor no están bien conmigo, con mi familia, con el mundo que vivimos, como fuera nuestro deseo. Abundan las pruebas, las inquietudes, los pecados. Todo esto endurece la almohada y a veces no podemos dormir. Nos pasan las horas pensando: ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pero aquí en este versículo 5 hay consuelo. Y yo quiero que usted haga suyas estas palabras hoy. Jehová, Él ha hecho pacto perpetuo conmigo. Hermanos, Dios tiene un pacto con nosotros. No es que usted vaya a pactar con Dios por $60 al mes. Él hizo un pacto con nosotros. El hombre podría pactar un montón y no cumple. El Señor ha de guardar su promesa, como dice este versículo, ordenando todas las cosas, y será cumplido, será guardado. Jehová ha empeñado su palabra y sellado el pacto con la sangre de Jesús. Estamos unidos a Dios y Dios está unido a nosotros. No importa la dificultad, la crisis, el momento difícil que estés pasando, porque al final el Señor ha de cumplir su promesa. Él es fiel.
Y este pacto que Él ha hecho con el hombre, mis hermanos, ese pacto de enviar a uno que pondría en orden todas las cosas, ha de cumplirse en nuestras vidas y en este mundo, cuando al sonar de la final trompeta el Señor aparezca en las nubes del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Estas promesas, mis hermanos, este pacto pone de manifiesto la seguridad, porque el pacto es perpetuo. Oiga cómo dice la palabra, un pacto perpetuo que no tiene fin. El Señor no se arrepiente de habernos salvado. El Señor no se arrepiente de haber derramado su sangre por nosotros, a pesar de ser como somos. Bien establecido y seguro. Nada hemos de temer con lo que respecta al futuro, a que Dios no cumpla alguna de las cláusulas de su pacto, o esa incertidumbre natural por las cosas que los seres humanos tenemos. Es un pacto perpetuo, es una cosa sobre la cual se puede construir una vida, mis hermanos. Y la propuesta es que construyamos nuestras vidas en la promesa de que el Señor vuelve. Que construyamos nuestras vidas en la promesa que es Cristo Jesús revelándose a los hombres. David siente la satisfacción de esa promesa. Y mire cómo termina el versículo 5, porque dice: aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo. Él dice: no he visto cumplida la promesa, no he visto al Mesías venir, mi casa no es así, no hay en mi familia varón perfecto que gobierne sobre Israel, y sin embargo me siento satisfecho porque Jehová ha hecho pacto perpetuo y Él no falla. A lo mejor en este momento no sea el momento más feliz de tu vida, no sea el momento más venturoso que estés pasando, pero te invito a gozarte en la promesa. El Señor pondrá en orden todas las cosas. Si estás en las manos de Dios, en mejores manos no puedes estar. El Señor cumplirá su propósito en mí. En esta alianza, mis hermanos, en este pacto del Señor de darnos a su Hijo, se encierran todas las cosas. Todo lo que te preocupa, todo lo que te aflige, todo lo que te angustia, todo lo que te estresa, tiene solución en Cristo Jesús. Aunque aún no veamos cumplida la promesa, pero su promesa es fiel, y tarde o temprano el Señor ha de glorificar su nombre y perfeccionar nuestras vidas y poner en orden todas las cosas según es su promesa. Oh, gracias Señor Jesús por tus promesas. Oh alma mía, vuélvete en este día a tu Señor Jesús, a quien Dios nos ha dado como garantía. Alma mía, acéptalo hoy como tu todo. Quizá no tengamos dinero, no tengamos salud, no tengamos un montón de satisfactores, pero que nuestra alma se regocije en ti, Jesús. Que la certidumbre de esta promesa nos dé la felicidad que necesitamos, la tranquilidad que necesitamos. Trae consuelo, Señor, trae fortaleza a nuestras vidas en la persona de Jesús. Tenerte a ti, Jesús, es tenerlo todo. Ayúdanos a disfrutar tu presencia en nuestras vidas. Tú dijiste: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Yo sé que así es, Señor, pero muchas veces se nos olvida y corremos en la vida buscando satisfactores materiales, económicos, sociales, cuando, Señor, lo único que necesitábamos era volvernos a ti. Hoy corre la gente detrás de los políticos buscando saciar su necesidad. Tan vacíos están, Señor, que al pasar las elecciones y acabarse las caravanas, seguramente muchos caerán en depresión, porque su satisfacción era andar brincando y gritando. Señor, que nuestra satisfacción la hallemos toda y plena solamente en ti, Jesús.
Ayúdanos a alegrarnos en ti, a gozarnos en tu palabra y a esperar la perfección del cumplimiento de tu bendita promesa. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.